El pasado lunes de Pascua de 2025, el mundo se conmocionó con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Su partida nos invita a reflexionar sobre su legado y me trajo a la mente un detalle fascinante de su primera encíclica, Lumen Fidei, o La Luz de la Fe, publicada en 2013. ¿Sabías que en ese texto el Papa Francisco citó a Friedrich Nietzsche? Sí, al mismísimo filósofo alemán conocido por sus ideas provocadoras. Pero no fue una cita cualquiera. Francisco tomó una carta que Nietzsche escribió a su hermana, Elizabeth, y la incluyó en el prólogo de esta encíclica. ¿No te parece sorprendente que un papa dialogue con un pensador tan controversial? Acompáñame a desentrañar esta historia. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Primero hay que entender que Lumen Fidei no fue un trabajo completamente original de Francisco. En realidad, se basó en un borrador preparado por su predecesor, el Papa Benedicto XVI, un hombre con una mente profundamente filosófica. Benedicto ya había mostrado interés por Nietzsche en una encíclica anterior, Deus Caritas Est, Dios es amor, publicada en 2005. En ese texto citó un aforismo de la obra Más allá del bien y del mal, donde Nietzsche afirmaba que el cristianismo había envenenado el eros, transformando el amor en algo pecaminoso. Benedicto, lejos de rehuir esta crítica, la usó para reflexionar sobre la diferencia entre el amor espiritual cristiano y el amor terrenal, sensual, que a menudo se malinterpreta. Es como si Benedicto dijera: Nietzsche, te escucho, pero déjame explicarte cómo lo vemos nosotros. Deus Caritas Est fue el primer capítulo de lo que podríamos llamar una trilogía teológica. Le siguió Spe Salvi, Salvados en la Esperanza, en 2007, y la tercera parte iba a ser Lumen Fidei. Cada una de estas encíclicas representa una de las tres virtudes teologales: caridad, esperanza y fe. Imagina estas virtudes como los pilares de una vida plena, como tres colores que juntos pintan un cuadro completo de lo que significa ser humano desde la perspectiva cristiana. Sin embargo, Benedicto renunció antes de terminar Lumen Fidei, y fue Francisco quien tomó el relevo, dándole su toque personal y completando la obra. Así, esta encíclica se convirtió en un puente entre dos papas con estilos muy diferentes, pero con un mismo propósito: iluminar el mundo con la fe. Benedicto, con su formación académica y su amor por la filosofía, siempre tuvo un enfoque más intelectual. Leía a Kierkegaard, admiraba a los filósofos griegos y, aunque no se dedicó a analizar a Nietzsche en profundidad, el hecho de que lo citara en dos de las tres encíclicas de esta trilogía nos dice algo importante. Para Benedicto, Nietzsche no era solo un crítico del cristianismo, sino un interlocutor válido, alguien cuyas ideas debían ser tomadas en serio en nuestra era moderna. Es como si Benedicto viera en Nietzsche un desafío. Tú dices que Dios ha muerto, pero déjame mostrarte cómo la fe sigue siendo una luz viva. Francisco, por su parte, con su estilo más pastoral y cercano, usó la cita de Nietzsche para invitar a todos, creyentes o no, a reflexionar sobre la fe como un regalo que ilumina nuestras vidas. Ahora, imagina por un momento el contexto. Estamos en 2013, el mundo está cambiando rápidamente, y el Papa Francisco, apenas comenzando su pontificado, decide publicar un texto que no solo aborda la fe, sino que dialoga con uno de los pensadores más radicales de la historia. ¿Por qué hacerlo? Porque tanto Benedicto como Francisco entendían que la fe no puede encerrarse en una burbuja. Debe salir al encuentro del mundo, incluso de aquellos que la cuestionan. Nietzsche, con su estilo poético y sus críticas afiladas, representa a tantas personas que hoy se preguntan: ¿para qué sirve la fe? ¿Es solo una reliquia del pasado? Lumen Fidei responde con una invitación. La fe es una luz que nos guía, que nos ayuda a encontrar sentido en un mundo lleno de sombras. Para complementar esta idea, pensemos en cómo esta encíclica resuena hoy.
En 2025, tras la muerte de Francisco, su pontificado estuvo marcado por gestos de cercanía, desde lavar los pies de prisioneros hasta abrazar a los marginados. Pero también fue un papa que no tuvo miedo de entrar en diálogo con el mundo moderno, incluso con sus críticos más feroces. Al citar a Nietzsche, Francisco nos enseñó que la fe no es débil ni temerosa. Al contrario, es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a las grandes preguntas de la humanidad. Lumen Fidei no es solo un documento teológico, es una carta de amor al mundo, un recordatorio de que la fe puede ser un faro incluso en los tiempos más oscuros. Hoy, mientras recordamos al Papa Francisco, podemos tomar su ejemplo y preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros en nuestra vida cotidiana ser luz para los demás? Tal vez sea escuchando a alguien que piensa diferente, como Francisco escuchó a Nietzsche a través de sus palabras. Tal vez sea buscando respuestas a las grandes preguntas, como Benedicto lo hizo con su filosofía. O tal vez sea simplemente viviendo con esperanza y amor, sabiendo que la fe, como dice Lumen Fidei, es una luz que nunca se apaga. En un mundo que a veces parece dividido, esta encíclica nos recuerda que el diálogo, la reflexión y la fe pueden construir puentes, unir corazones y darnos la fuerza para seguir adelante. Cuando hablamos de desafíos al dogma cristiano, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Friedrich Nietzsche. En la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, comenzada por el Papa Benedicto XVI y terminada por el Papa Francisco en 2013, Nietzsche no solo aparece citado en la introducción, sino que su sombra se extiende por todo el texto. E imagínate esto. Un filósofo que cuestionó todo, desde la moral hasta la religión, es usado como un símbolo del ser humano moderno, ese que busca la verdad y en el camino rechaza el cristianismo. Nietzsche plantea una elección radical. ¿Te quedas con la mentira de la fe cristiana o abrazas la verdad de la filosofía y la ciencia? Es una pregunta que aún hoy nos sacude. Vamos a detenernos un momento. En Lumen Fidei, los papas hablan de la fe como una luz que guía, pero reconocen que muchos en nuestro mundo moderno no lo ven así. Para ellos, esa luz parece algo del pasado, una reliquia que no encaja en una era donde la razón y la ciencia reinan. Es como si dijeran, esa fe pudo haber servido para las sociedades de antes, pero hoy, en un mundo que se siente adulto y orgulloso de su racionalidad, no tiene lugar. Aquí es donde Nietzsche entra en escena con fuerza. En una carta a su hermana Elizabeth, el joven filósofo la animó a tomar riesgos, a explorar nuevos caminos con la valentía de quien debe encontrar su propio rumbo. Sus palabras son contundentes. Si quieres paz y felicidad, cree, pero si quieres ser un seguidor de la verdad, busca. Para Nietzsche, la fe y la búsqueda de la verdad no podían coexistir. Desde ahí desarrolló su crítica al cristianismo, acusándolo de limitar la existencia humana, de quitarle a la vida su frescura, su aventura. En este punto, Nietzsche ve la fe como una ilusión de luz, un obstáculo que impide a la humanidad liberada avanzar hacia su futuro. Es una idea poderosa, ¿no crees? Imagina a alguien que te dice que la fe es como una venda en los ojos, algo que te impide ver el mundo tal como es. Pero aquí está el detalle. Lumen Fidei no se queda solo en citar a Nietzsche. Lo usa como un arquetipo, como la voz de todos, esos hombres y mujeres modernos que cuestionan, que dudan, que quieren respuestas basadas en la razón. Sin embargo, este enfoque tiene un problema, y es uno grande. La verdad es que Nietzsche y la Iglesia Católica tienen objetivos completamente opuestos. La Iglesia es universal, busca hablarle a todos, desde el más humilde hasta el más poderoso. Su mensaje es inclusivo, quiere unir a la humanidad bajo valores como el amor, la esperanza y la fe. Nietzsche, en cambio, es un elitista sin tapujos. Él no escribe para las masas, sino para unos pocos, para esos espíritus libres que se atreven a llevar sus ideas hasta las últimas consecuencias. Piénsalo. Su obra maestra, Así habló Zaratustra, se subtitula Un libro para todos y para nadie. Más allá del bien y del mal,
está dedicado a esos pocos valientes que desafían las normas. Y su libro más anticristiano, El Anticristo, lo dice sin rodeos en su prefacio. Este libro pertenece a los más raros de los hombres. Quizás ninguno de ellos esté vivo aún. Los demás no importan, son solo humanidad. Nietzsche no busca convencer a todos. Quiere inspirar a los excepcionales, a los que se sienten superiores en poder, en alma, en desprecio por lo común. Por contraste, cuando Lumen Fidei avanza más allá de su introducción, insiste una y otra vez en el bien común. El texto reconoce que cada persona tiene sus verdades subjetivas, esas convicciones profundas que guían su vida. Pero esas verdades, dice la encíclica, son válidas solo para el individuo y no pueden imponerse a otros si no contribuyen al bien de todos. El bien común es el corazón del mensaje de la Iglesia. Construir un mundo donde todos puedan vivir en armonía. Pero para Nietzsche el bien común es casi una ofensa. Él lo dice claro. Hay que renunciar al mal gusto de querer estar de acuerdo con muchos. Lo bueno deja de serlo cuando tu vecino lo acepta. ¿Cómo podría existir un bien común? Para mí, la idea de un bien compartido es una ilusión que diluye la grandeza del individuo. Para complementar esta idea, reflexionemos sobre lo que esto significa para nosotros hoy. Vivimos en un mundo donde las tensiones entre lo individual y lo colectivo están más vivas que nunca. Por un lado, admiramos a quienes, como Nietzsche, desafían las normas, buscan su propia verdad y se atreven a ser diferentes. Por otro, necesitamos construir comunidades, encontrar formas de vivir juntos, de apoyarnos mutuamente. Lumen Fidei nos invita a ver la fe no como una cadena que nos ata, sino como una luz que ilumina el camino hacia un bien mayor, uno que no excluye a nadie. Nietzsche, con su llamado a la grandeza individual, nos reta a no conformarnos, a cuestionar, a buscar sin miedo. Ambos tienen algo que ofrecernos. La Iglesia nos recuerda que nadie camina solo, que nuestra fuerza está en la comunidad. Nietzsche nos empuja a no perder nuestra chispa, nuestra unicidad. En este diálogo entre dos visiones tan distintas hay una lección poderosa. No tenemos que elegir un lado por completo. Podemos buscar la verdad con la pasión de Nietzsche y al mismo tiempo trabajar por un mundo más justo y unido como nos pide la fe. Tal vez la clave está en encontrar un equilibrio, ser valientes en nuestras preguntas, pero humildes en nuestras respuestas. Ser individuos únicos, pero siempre conectados con los demás. En un mundo que a menudo nos pide elegir entre una cosa u otra, Lumen Fidei y Nietzsche nos muestran que a veces las grandes preguntas no tienen una sola respuesta, sino muchas. Que en esa búsqueda está la belleza de ser humano. Nietzsche lo dice sin rodeos. Lo que puede ser común siempre tiene poco valor. Para él, el bien común no es una meta, sino una distracción. Lo que realmente importa es el individuo, el superhombre que crea nuevos valores, que trasciende el bien y el mal, que doblega el mundo a su voluntad. Imagínate a un genio solitario, alguien que no sigue las reglas, sino que las inventa. Esto es todo lo contrario a la misión de la Iglesia Católica, que busca unir a la humanidad en un propósito compartido. No es solo una diferencia de ideas, es una manera completamente distinta de ver la vida. Pero ojo, Nietzsche no es solo un ateo que odia la religión. Al contrario, en obras como La genealogía de la moral y Más allá del bien y del mal, reconoce que la religión, incluido el cristianismo, ha moldeado sociedades enteras, y no siempre para mal. Su problema no es la religión en sí, sino algo más profundo. Para Nietzsche, Dios ha muerto, pero no porque Él lo matara. La frase, famosa y mal entendida, apunta a algo que ya había pasado. Nosotros, la humanidad, matamos a Dios. No fue Nietzsche quien desmanteló la fe cristiana, sino que, según él, eso ya ocurrió siglos antes. La culpa, si queremos señalar a alguien, cae en la Ilustración, especialmente en figuras como Voltaire, a quien se le llamó asesino de Dios. Los poetas románticos, con su melancolía, se burlaban de Voltaire, preguntándole: ¿estás feliz? Y ahora, Voltaire, mataste a Dios y dejaste a las generaciones futuras en ruinas.
sin esperanza, sin certezas, sin consuelo. ¿Duermes tranquilo mientras tu sonrisa macabra aún flota sobre tus huesos? Es una imagen poderosa, ¿no? Nos hace pensar en cómo la modernidad, con su fe ciega en la razón, dejó un vacío que aún sentimos. Cuando el Papa Francisco, en Lumen Fidei, pregunta si la fe cristiana puede servir al bien común, ayudándonos a entender la verdad, su respuesta es un sí rotundo. ¿Pero es tan sencillo? Desde una perspectiva cristiana, el gran problema de la modernidad es que llevamos 300 años de ilustración, modernidad y para algunos, posmodernidad. La narrativa cristiana, que alguna vez fue la base de nuestra cultura, perdió su poder. Las citas de la Biblia, las palabras de San Pablo o de Jesús que antes eran incuestionables, ya no tienen la misma fuerza. La ilustración les dio un golpe mortal y Nietzsche no hizo más que anunciar el funeral. Es como si la fe, que antes era un faro para todos, ahora fuera solo una linterna que algunos eligen llevar. Pero con Nietzsche, el desacuerdo va más allá del cristianismo. La pregunta clave es, ¿cómo debemos vivir? Para la Iglesia Católica, esta es una pregunta universal, cuya respuesta incluye a todos. Para Nietzsche, es profundamente individual. En Lumen Fidei, Francisco habla de dos tipos de verdad, la subjetiva y la objetiva. La verdad subjetiva es personal. Son esas convicciones profundas que guían tu vida. Pero, dice el Papa, esas verdades solo valen para ti y no pueden imponerse a otros para servir al bien común. Es un guiño a la autenticidad, a esa idea tan moderna de sé fiel a ti mismo. Sin embargo, frente a esto, Francisco pone la verdad objetiva del cristianismo, la que, según él, puede unirnos a todos. Es una respuesta lógica viniendo del líder de la Iglesia, pero choca de frente con el espíritu de Nietzsche. Piénsalo, Nietzsche no quiere que todos sigamos el mismo camino. Él celebra al individuo que se atreve a ser diferente, que cuestiona todo, que crea su propio destino. Es como si dijera, no busques encajar, busca destacar. La Iglesia, por otro lado, nos invita a caminar juntos, a encontrar en la fe un propósito común. Es una tensión que aún vivimos hoy. ¿Hasta dónde debe llegar nuestra libertad individual? ¿Y qué pasa cuando nuestras verdades personales chocan con el bien de todos? Nietzsche y la Iglesia nos ofrecen dos mapas distintos para navegar la vida, y cada uno tiene su propia brújula. Para complementar esta idea, reflexionemos sobre lo que este choque significa en nuestro mundo actual. Vivimos en una era donde la individualidad se celebra como nunca. Las redes sociales, la cultura, del sé tú mismo, incluso la forma en que elegimos nuestras carreras o relaciones, todo parece gritar, tú eres el centro. Y Nietzsche estaría encantado con esto, porque su filosofía es un himno al individuo que se atreve a ser grande. Pero también vemos las consecuencias de este enfoque: polarización, soledad, un mundo donde a veces parece que cada quien vive en su propia burbuja. La Iglesia, con su llamado al bien común, nos recuerda que no estamos solos, que nuestras acciones afectan a otros, que la fe puede ser un puente para conectar nuestras diferencias. Sin embargo, no tenemos que elegir un lado completamente. La genialidad de este diálogo entre Nietzsche y Lumen Fidei es que nos invita a encontrar un equilibrio. Podemos ser auténticos, buscar nuestra propia verdad, como nos pide Nietzsche, pero también podemos aprender a escuchar, a compartir, a construir algo más grande que nosotros mismos, como propone la fe. En un mundo que a menudo nos empuja a dividirnos, esta encíclica y las ideas de Nietzsche nos desafían a ser más valientes en nuestras preguntas, más generosos en nuestras respuestas, más humanos en nuestra forma de vivir. Tal vez la verdadera luz de la fe no sea solo seguir un camino ya trazado, sino tener el coraje de caminar juntos, incluso cuando no todos vemos el mismo horizonte. El problema de Nietzsche con el cristianismo no es solo con sus creencias, aunque, claro, tiene muchas críticas al respecto, pero en el fondo, su verdadero problema es con la idea misma de una verdad objetiva. No importa si se trata del cristianismo o de cualquier otra cosa, para aceptar el cristianismo, primero hay que creer que existe una verdad universal,
válida para todos. Y aquí es donde Nietzsche se planta como un adversario feroz. Para él, cualquier verdad que pretenda ser objetiva es sospechosa, porque, como siempre dice, lo que es común siempre tiene poco valor. Imagínate, para Nietzsche, una verdad que sirva para todos no es una verdad digna de un espíritu libre. Este no es solo un ataque al cristianismo, sino una crítica mucho más profunda. Nietzsche cuestiona la noción misma de una verdad que sea igual para todos. Él no escribe para el hombre común, ese que sigue a la multitud. Escribe para el excepcional, para el superhombre, ese individuo que crea sus propios valores y no necesita compartirlos con los demás. ¿Por qué iba a importarle al superhombre una verdad que también le sirva al vecino? En este sentido, una de las frases más impactantes de Nietzsche viene de su libro El Anticristo y nos da una pista de su desprecio por las verdades universales. Hablando del Nuevo Testamento, Nietzsche elogia a una figura inesperada: Poncio Pilato, el gobernador romano. ¿Por qué? Porque Pilato, con su actitud de indiferencia, se burla de la idea de verdad cuando los judíos la usan en sus disputas. Nietzsche escribe: considerar seriamente una riña judía, eso estaba más allá de él. Un judío más o un judío menos, ¿qué importa? El noble desprecio de un romano ante el cual la palabra verdad era descaradamente maltratada. Para Nietzsche, la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, no es solo una duda, sino un desafío que destruye la idea de una verdad absoluta. Piénsalo un momento. Nietzsche no está buscando una respuesta que todos puedan aceptar. Para él, la verdad es algo que el individuo forja, no algo que se encuentra en un libro sagrado o en una doctrina compartida. Es como si dijera: si quieres ser grande, no busques una verdad que te iguale a los demás, crea la tuya. Esto choca de frente con Lumen Fidei, donde el Papa Francisco y Benedicto XVI defienden que la fe cristiana ofrece una luz universal, una verdad objetiva que puede guiar a toda la humanidad. Para la Iglesia, la verdad no es solo personal, sino algo que une, que construye comunidad. Para Nietzsche, esa idea es casi una ofensa, porque lo que importa es la grandeza del individuo, no el bienestar de la multitud. Esta tensión es fascinante, ¿no crees? Por un lado tenemos a Nietzsche, celebrando al genio solitario que desafía todo y crea su propio camino. Por otro, la Iglesia, con su mensaje de amor y unidad, insiste en que la verdad debe servir al bien común. Es como si estuvieran jugando en tableros diferentes. Uno busca la excepción, el otro la inclusión. Y sin embargo, ambos están hablando de algo que nos toca a todos. ¿Qué significa vivir de acuerdo con la verdad? ¿Es algo que encontramos juntos o algo que cada quien debe descubrir por su cuenta? Para complementar esta idea, pensemos en cómo estas dos posturas resuenan en nuestro mundo actual. Hoy, en 2025, vivimos rodeados de verdades que compiten entre sí. En las redes sociales, en los debates políticos, incluso en nuestras conversaciones diarias, parece que cada quien tiene su propia versión de la realidad. Nietzsche estaría encantado con este caos, porque para él, la verdad siempre ha sido algo personal, algo que surge de la lucha y la creatividad individual. Pero también vemos el lado oscuro de esto. Cuando todos tienen su verdad, ¿cómo construimos algo juntos? ¿Cómo evitamos que el mundo se fracture aún más? Lumen Fidei nos ofrece una respuesta. La fe, dicen los papas, es una luz que no solo ilumina tu camino, sino el de los demás. No es una verdad que te hace superior, sino una que te invita a compartir, a tender puentes. Pero Nietzsche nos recuerda algo igual de importante. No debemos perder nuestra chispa, nuestra capacidad de cuestionar, de buscar más allá de lo que todos aceptan. Tal vez la clave no esté en elegir entre estas dos visiones, sino en aprender de ambas. Podemos ser individuos que buscan su propia verdad, como Nietzsche, pero también personas que se preocupan por los demás, como nos pide la fe. En un mundo que a veces parece obsesionado con dividirnos, este diálogo entre Nietzsche y la Iglesia nos desafía a ser más grandes, a buscar con valentía, a vivir con propósito y a encontrar formas de caminar juntos, incluso cuando nuestras
Verdades no son las mismas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que este sea solo el comienzo de lo que vas a construir. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.